No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos al espacio de noticias sobre Israel y el mundo judío de Radio Sefarad. Hoy de nuevo estoy sola porque Jordi nos ha dejado por unos días, pero no se preocupen, va a regresar pronto. Hoy hablaremos, por supuesto, de la tregua entre Gaza e Israel, de los avances en el proceso de paz con Siria, de la reunión preparatoria de la Conferencia Mundial sobre el Racismo, de la liberación de la mano derecha de Bin Laden en Londres y, para finalizar, de la muerte de un superviviente de Auschwitz. Comenzamos. Hoy inicia la tregua con Hamás en Gaza. Hoy jueves entra en vigor la tregua entre el movimiento terrorista que controla la Franja de Gaza y el gobierno israelí. David Baker, de la oficina de prensa del primer ministro israelí Ehud Olmert, dijo a la agencia EFE que Israel había aceptado la propuesta egipcia esperando un cese total de lanzamientos de cohetes contra las ciudades israelíes en el sur. Los términos del acuerdo exigen a Hamás la suspensión de sus ataques a las poblaciones fronterizas con la Franja, mientras que Israel se compromete a finalizar el bloqueo que impuso a Gaza en junio de 2006 y a abrir progresivamente los puestos fronterizos con ese territorio. El dirigente de Hamás, Mahmoud al-Zahar, aseguró en una rueda de prensa en Gaza que el cese de las hostilidades sería de 6 meses y que Israel levantaría gradualmente las sanciones y reabriría todos los cruces fronterizos que mantiene impermeables desde que hace 12 meses Hamás tomara por las armas el territorio palestino. Según indicó al-Zahar, todos los pasos serán reabiertos a excepción de la terminal fronteriza de Rafah, que colinda con el territorio egipcio en el sur de la franja. También dijo que Egipto tratará de lograr que se aplique un acuerdo de tregua similar en Cisjordania en el plazo de 6 meses. Además, añadió que se seguirá negociando con Israel para lograr un intercambio de prisioneros, en el que se espera que los terroristas dejen en libertad al soldado israelí Gilad Shalit, capturado en junio de 2006. Por su parte, el viceprimer ministro Haim Ramon reaccionó con rechazo al anuncio del alto al fuego, que califica de otro triunfo del Islam radical que ganó en Líbano y ahora estaba a punto de ganar en Gaza, según dijo. Ramón fue uno de los miembros del gobierno israelí que se abstuvo en la votación del gabinete del pasado viernes para renunciar a una acción militar a gran escala en Gaza y, en su lugar, dar más tiempo a la mediación de Egipto. Otros que se abstuvieron entonces fueron el ministro de Transportes, Shaul Mofaz, y el de Justicia, Daniel Friedman. Ningún miembro del gabinete votó en contra. Está por verse la influencia de Hamás sobre grupos más radicales en los ataques contra Israel. El liderazgo de Hamás quiere un periodo de calma para consolidarse y aliviar las presiones económicas sobre la población palestina. Para los egipcios, que han asumido un papel prominente de mediación, un acuerdo también trae beneficios. El Cairo busca un relajamiento de las tensiones en la franja. Y de paz seguimos hablando. Olmert quiere reunirse con Assad en París. El primer ministro Ehud Olmert está interesado en un acuerdo con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, para relanzar las negociaciones de paz iniciadas el mes pasado con la mediación turca. Olmert alentó a su asesor de asuntos diplomáticos, Shalom Turgeman, y a su asesor personal, Yoram Turbovich, ambos en una nueva ronda negociadora con Damasco, a que se acelere el proceso. En los últimos tiempos, Olmert instó a sus asesores a que logren un avance significativo en las conversaciones con los sirios e incluso que los contactos pasen a ser directos y no a través de Turquía. La intención del primer ministro es tratar de convencer a Assad para celebrar la entrevista en el marco de la cumbre Unión por el Mediterráneo, convocada en París a mediados de julio y a la que también está invitado. Francia y Siria dieron un nuevo impulso a sus relaciones diplomáticas, suspendidas desde el pasado mes de diciembre debido a la crisis política libanesa
y parece confirmada la presencia del jefe de Estado sirio en la cumbre. El presidente francés Nicolas Sarkozy, que es esperado en Jerusalén para una visita oficial, serviría de anfitrión al que sería el primer encuentro en la historia entre los dos máximos gobernantes de Siria e Israel. Damasco rechazó hasta ahora un encuentro de este tipo o siquiera que sus negociadores se vean las caras con los israelíes, en tanto el gobierno no anuncie públicamente su renuncia a la meseta del Golán de Israel desde 1967. En círculos políticos se cree que Olmert busca esta histórica entrevista para apuntalar su imagen pública. Continuamos. Reunión preparatoria de la Conferencia Mundial contra el Racismo de la ONU. Con la participación de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de los gobiernos de Latinoamérica, comenzó el sábado pasado en Brasilia la reunión preparatoria de la Conferencia de la ONU contra el Racismo. La conferencia, denominada Durban II, se realizará en 2009 en Ginebra, bajo el auspicio de Naciones Unidas, la misma que hace 7 años terminó en escándalo con un fuerte cuestionamiento al Estado de Israel. En las deliberaciones, que se extienden hasta hoy, participan organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de los gobiernos de América Latina que discuten sobre discriminación y antisemitismo en el continente. El propósito de los participantes es el de emitir un documento conjunto para ir al encuentro de Ginebra el año próximo con una posición unificada. Esta reunión, que también incluye a los representantes del Caribe, fue convocada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, con la participación de cancilleres y dirigentes comunitarios de la región. El Centro Simon Wiesenthal y la organización Bnei Brit, entre otras asociaciones judías, también participan en el foro de la sociedad civil. En la conferencia de 2001 de Durban, un grupo de países árabes acusó al Estado de Israel de aplicar políticas racistas y discriminatorias contra los palestinos, lo que hizo que Israel y Estados Unidos abandonaran las deliberaciones. Por el momento, más de 90 ONGs rechazaron lo ocurrido en 2001 y se comprometieron, a través de un documento patrocinado por el Instituto Jacob Blaustein para los Derechos Humanos y la Fundación Magenta, a no participar en ninguna conferencia que deslegitime al Estado hebreo. El director para América Latina de la Bnei Brit, Eduardo Cohn, quien participa en el foro, comentó a la agencia judía de noticias que el antisemitismo es una forma de discriminación que está creciendo en América Latina y que debe ser abordado al igual que otras formas de discriminación. Por su parte, Dina Siegelban, la directora del Instituto Latinoamericano del Comité, explicó que hay pocos focos de antisemitismo que le preocupan, pero que uno de ellos es Venezuela, donde existe el uso de las agresiones contra la comunidad judía para fines políticos, algo que no se veía desde hacía mucho tiempo. Alfredo Neuberger, director del Departamento Político de la DAIA, también se manifestó dispuesto a trabajar en conjunto con el resto de los países para que la Conferencia de Ginebra no se convierta en un foro para los ataques antisemitas. Ahora, cambiando de tema totalmente, el Reino Unido libera bajo fianza a Abu Qatada, mano derecha de Bin Laden en Europa. Fuentes oficiales informaron el martes en Londres que el clérigo radical Abu Qatada, considerado el embajador espiritual de Osama Bin Laden en Europa, sería puesto en libertad bajo fianza en las 24 horas siguientes por orden de un juez británico. La Comisión Especial de Apelaciones para Inmigración decretó en mayo la libertad bajo fianza para el religioso, que estará sujeto a un arresto domiciliario de 22 horas al día, llevará un dispositivo electrónico y no podrá relacionarse con algunas personas, incluidos el propio Bin Laden y su número 2, Ayman al-Zawahiri. Abu Qatada no podrá hablar tampoco con Abu Hamza ni con el argelino Rashid Ramda, condenado a cadena perpetua en Francia por haber financiado 3 atentados en el metro de París en 1995. El clérigo, de origen jordano, cuyo verdadero nombre es Omar Mahmoud Mohamed Othman, fue detenido en 2002. Las autoridades británicas lo pusieron por primera vez en libertad bajo fianza 3 años más tarde, en marzo de 2005,
y en agosto volvió a estar bajo custodia a raíz de una solicitud de extradición realizada por Jordania debido a su implicación en atentados terroristas. El pasado mes de abril, Abu Qatada ganó un recurso de apelación contra la decisión del gobierno británico de deportarlo a su país de origen. El tribunal argumentó que el imputado podría ser juzgado allí sobre la base de pruebas obtenidas mediante tortura. Y para terminar, muere el judío encargado de vaciar de cadáveres las cámaras de gas de Auschwitz. Uno de los últimos supervivientes del Sonderkommando del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, Henry Mandelbaum, obligado por los nazis a vaciar las cámaras de gas y quemar los cuerpos, falleció el martes a los 85 años de edad. Nacido el 25 de diciembre de 1922, en una familia judía de Oblust, en el sur de Polonia, Mandelbaum logró esconderse durante la Segunda Guerra Mundial de los alemanes hasta abril de 1944, cuando fue enviado a Auschwitz, donde debió integrar al Sonderkommando formado únicamente por jóvenes judíos. Sus propios padres habían sido asesinados ya en las cámaras de gas del campo. Henry Mandelbaum explicó a la agencia France Presse en mayo de 2006 que era joven y fuerte y que los SS seleccionaban a los jóvenes más fornidos para este trabajo. Quería vivir y debía hacer ese trabajo, dijo, aun cuando iba en contra de su conciencia. Negarse habría significado la muerte. Mandelbaum fue testigo de las masacres más masivas de la historia del campo, cuando 300.000 judíos húngaros fueron asesinados en 2 meses. Le cito: «Cuando me encontré en el Sonderkommando, me dije que había llegado verdaderamente al infierno. Había llamas y humo por todas partes». Y bueno, no seguiré en la cita porque es demasiado tremenda. Mandelbaum estuvo entre los 32 sobrevivientes de Auschwitz escogidos para reunirse con el Papa el 28 de junio de 2006 y orar con él en el muro de los fusilados de Auschwitz I, la parte más antigua del campo. Y ahora vamos con las noticias culturales con Ana. Hola Ana, ¿qué tal? Bien, Sara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy Bueno, noticias muy duras. un poco duro, sí. Bueno, pasamos a Algo las más. cosas culturales. Sí. Vamos a seguir con algunos eventos que les quiero contar que va a haber en estos días en Madrid, o bueno, cerca de Madrid, porque el primero es en Toledo. Este sábado 21 es el Día Europeo de la Música, por lo cual ya les dije porque va a haber este concierto en Madrid de tango yiddish. Y en Toledo, en el Museo Sefardí, habrá un recitado de poemas de Ibn Gabirol a las 7:30. La entrada es gratis. Va a estar acompañado por música medieval de las 3 culturas, judía, cristiana y musulmana, presentada por Eduardo Paniagua y Jorge Rosenblum, nuestro compañero, que van a poder conocer su faceta de músico y no solo de editor de música y de programas musicales. Bueno, desde aquí lo felicitamos ya. Seguro. Otro evento, el 23 empieza un festival, el Festival Flamenco Patos, que organiza la Fundación Goma Espuma, y Casa Sefarad Israel también va a participar en este festival, porque en el acto de inauguración, el 23 de junio, se va a hacer como un homenaje a la petenera sefardí. Y va a haber un espectáculo de Juan Manuel Mora, de flamenco sefardí. Debe ser algo muy bonito. Y bueno, tienen varios días. Es en el Colegio de Médicos de Madrid, que está en la calle Santa Isabel 51, del 23 al 26 de junio a las 8:30 de la tarde. Pues ya ven, tenemos para todos los gustos tango yiddish y flamenco sefardí. Exacto. Pueden elegir. Exacto.
música medieval también para agregar. Y por último les quería contar que en el Instituto Cervantes de Tel Aviv se presentó esta semana un nuevo libro del periodista y escritor Diego Carcedo, que también es presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, y acaba de publicar el libro El Schindler de la Guerra Civil, que cuenta la historia de Porfirio Smerdo, que era el cónsul mexicano en España, que salvó a más o menos 500 personas de ambos bandos de la guerra. Y bueno, entonces narra la historia. Diego Carcedo incluso llegó a conocerlo antes de que falleciera, cuando tuvo como ya 97 años. Se conocieron porque el libro anterior de Diego Carcedo es Un español frente al Holocausto, sobre el diplomático español que salvó judíos en el Holocausto. Entonces, pues hicieron contacto alrededor de cuando se publicó este libro anterior. Y bueno, ahora en Tel Aviv se presentó este nuevo de la Guerra Civil, que también suena muy interesante. ¿Y ese en Tel Aviv se presentó, pero está en español o lo han traducido al hebreo? Está en español, por eso se presentó también ahí. No sé, supongo que también lo van a traducir al hebreo, me imagino, pero sí, en España ya se puede conseguir en español. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tus noticias. Gracias a ti. Gracias a los oyentes y hasta mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Hoy, Ana, en conversación con nuestro corresponsal Sal Emergui en Israel, nos transmite de fuente directa lo que allí ocurre. Así que para noticias sobre Israel pueden acceder directamente a Desde Israel, nuestro apartado de los viernes. Por nuestro lado, hablaremos de otro tipo de noticias de Israel, como del próximo tren elevado de Jerusalén y de los amuletos de los primeros agricultores. En cuanto a noticias sobre mundo judío, hablaremos de 2 mujeres y 2 premios, Simone Veil y Michelle Bachelet. Y para terminar, de un nazi que anda suelto disfrutando de la Eurocopa. Comenzamos. El tranvía de Jerusalén entrará en funcionamiento en 2010. Un siglo después de que lo soñara el fundador del sionismo, Theodor Herzl, Jerusalén tendrá su tranvía. La primera línea, que cubrirá los 13,8 kilómetros que separan el sudoeste de Jerusalén del barrio judío de Pisgat Ze'ev, en la parte oriental de la ciudad, entrará en funcionamiento en octubre de 2010 con 16 meses de retraso. En el decenio siguiente, al menos otras 5 líneas verán la luz, recorridas por trenes con ventanillas antibalas y un diseño que esconde las partes mecánicas para evitar sabotajes y atentados. Varias arterias básicas de Jerusalén están patas arriba por las obras del tranvía, que busca dar respuesta ecológica a los habitantes y a los habituales atascos y la falta de metro en una ciudad que guarda 5.000 años de historia bajo tierra. La luz verde la dio en 1997 el entonces alcalde de Jerusalén y actual primer ministro Ehud Olmert, quien encargó además al afamado arquitecto español Santiago Calatrava que diseñase un puente elevado para el tranvía, que será inaugurado la próxima semana. El coste del tren ligero, unos 3.300 millones de shekels, es decir, 627 millones de euros o 965 millones de dólares, lo soporta un consorcio público-privado en el que figuran 2 grandes empresas francesas, Alstom y Veolia. Actualmente, una compañía israelí de autobús enlaza el oeste de la ciudad con los barrios judíos en el este, mientras que otra, palestina, viaja de la Puerta de Damasco a localidades cisjordanas cercanas como Belén o Ramala. El portavoz del proyecto, Shmuel El-Garalbi, aseguró a EFE que el tranvía supondrá, pues, una revolución que beneficiará, sobre todo, a quien más utiliza el transporte público, la población árabe.
Agregó que no hay que mezclar transporte y política y que las críticas vienen de gente ignorante que vive en Europa. Aquí, los habitantes árabes e incluso sus dirigentes están encantados con el proyecto, dijo. Para el actual regidor, el ultraortodoxo Uri Lupoliansky, el tren ligero supone incluso el cumplimiento del Salmo 122, que reza que Jerusalén ha sido edificada como una ciudad unida. Seguimos. Los amuletos de la suerte de los primeros agricultores. Un equipo de científicos acaba de encontrar en Israel algunos de los primeros amuletos que utilizó nuestra especie. Según revela un estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los primeros agricultores del actual Israel pudieron haber utilizado cuentas verdes como amuletos para protegerlos a ellos y a sus cosechas. Los autores de la investigación sugieren que los agricultores le daban una especial importancia a este color. Las cuentas, que fueron encontradas en varias excavaciones hechas en Israel, habían sido hechas de una variedad de minerales verdes cuya obtención representaba grandes esfuerzos para los agricultores. Daniela Bar Yosef Mayer, de la Universidad de Haifa en Israel, y Naomi Pogat, de la Revisión Geológica de Israel en Jerusalén, examinaron 221 cuentas de 8 sitios del Neolítico que datan de entre hace 11.600 y 8.200 años. Ninguno de los minerales de los que fueron hechos las cuentas venían de lugares cercanos a los sitios donde fueron encontrados. Algunos fueron extraídos desde tan lejos como Siria del Norte, Chipre y Arabia Saudí. Cuentas blancas, negras, marrones, amarillas y rojas ya habían sido hechas decenas de miles de años antes del advenimiento de la agricultura. Pero las investigadoras indican que las cuentas verdes se empezaron a producir en cantidades significativas durante la Revolución Agrícola, que ganó peso hace unos 10.000 años en Oriente Próximo. Las autoras explican que el color verde de las cuentas significaría la germinación e incorporarían el deseo de conseguir buenas cosechas y lograr el éxito de la fertilidad. Sugieren que el inicio de la agricultura en esta época pudo haber traído cambios demográficos como índices de natalidad más altos, así como una mortalidad infantil mayor. Las investigadoras afirman que los agricultores pueden haber desarrollado nuevos dispositivos culturales para entender estos cambios. Así, las cuentas verdes probablemente fueron usadas como amuletos para rechazar el mal y como encantos para mantener la fertilidad tanto de la gente como de las cosechas. Continuamos. Simone Veil recibió ayer en Yuste el Premio Europeo Carlos V. Simone Veil, visiblemente emocionada, recibió ayer de manos de los reyes de España el Premio Carlos V, que otorga la Academia Europea de Yuste en el transcurso de un acto celebrado en el Real Monasterio de Yuste en Cáceres. Simone Veil, la primera mujer que ocupa la presidencia del Parlamento Europeo, reafirmó ayer, al recibir el Premio Europeo Carlos V, su compromiso con la reconciliación y la construcción europea. En su discurso, y tras visionar un vídeo sobre su vida política, Veil señaló que recibir este galardón le emociona profundamente e incrementa sus responsabilidades en el futuro, a la vez que expresó su deseo de que otras mujeres la sucedan en años venideros. Simone Veil destacó que pertenece a la generación nacida entre guerras que enlutaron no solo a Europa, sino por culpa de Europa al mundo entero. Veil, al reafirmar su compromiso con la reconciliación y la construcción europea, dijo que tras su trágica adolescencia podría parecer paradójico que desde los años 50 militara por la reconciliación entre Francia y Alemania. Explicó que estaba convencida de que sin esa convergencia la paz no podría estar asegurada y que temía incluso que hubiera pronto una nueva guerra. De igual forma, denunció que todavía hoy son muchas las mujeres que se sienten con frecuencia discriminadas e indicó que como mujer
coartada, no ha dejado nunca de luchar porque la discriminación respecto a la mujer desaparezca. En su opinión, queda mucho por hacer en este ámbito, porque las mujeres siguen siendo víctimas de la desigualdad en el empleo, en los ascensos, en la remuneración y particularmente en el acceso a las funciones más elevadas. Por otra parte, Simone Veil ha puesto de manifiesto que para superar los retos a los que se enfrentan los europeos, tienen que unirse todavía aún más. Dijo que en esta perspectiva corresponde a las instituciones europeas y a la próxima presidencia francesa en particular tomar iniciativas en favor de los más marginados. La premiada se ha referido al rechazo en referéndum de Irlanda al Tratado de Lisboa y tras pedir al pueblo irlandés que no olvide todo lo que la Unión Europea les ha aportado, ha confiado en que esta oposición no suponga un obstáculo a la ratificación del texto que todos los demás países europeos desean que se lleve a la práctica lo antes posible. El Tratado de Lisboa, dijo, constituye un avance importante no solo para aquellos que viven en el continente, sino también para los que saben que Europa, con su rica historia, sigue teniendo que asumir frente al mundo un papel de paz y prosperidad. Continuamos. El Congreso Judío Mundial entrega el premio Shalom a la presidenta Bachelet. El Congreso Judío Mundial y la Comunidad Judía de Chile hicieron el martes pasado entrega a la presidenta de la República de Chile, doctora Michelle Bachelet, de un premio en reconocimiento a su labor como constructora de la paz entre los pueblos. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda y contó con la presencia de Michael Schneider, secretario general del Congreso Judío Mundial, Jack Terpins, presidente del Comité Judío Latinoamericano, y Claudio Eppelman, director del mismo, junto a las máximas autoridades de la comunidad judía de Chile, encabezadas por su presidente Gabriel Saliasnik. En la ocasión, el secretario general del Congreso Judío Mundial, Michael Schneider, destacó que por primera vez el Congreso Judío Mundial hacía entrega de este premio, destacando la trayectoria de la presidenta Michelle Bachelet en la promoción de los derechos humanos y el diálogo social. Schneider precisó que el aporte de Michelle Bachelet a la construcción de una sociedad inclusiva con pleno respeto de las minorías es, sin duda, en claro beneficio de la convivencia y el respeto que refleja hoy la sociedad chilena, un ejemplo de convivencia pacífica entre minorías. El premio Shalom se otorgó a la presidenta Bachelet en reconocimiento a su compromiso en la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos, aspectos que se ven claramente reflejados en toda su trayectoria política. Por su parte, el presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gabriel Saliasnik, dijo que como chileno le enorgullece este premio, pues significa que en otras latitudes del mundo se aprecie el ejemplo de su país y de su máxima autoridad en la forma de conducir un proceso de convivencia genuinamente democrático. Y para terminar, encuentran a un genocida nazi paseando por Austria durante la Eurocopa. La Eurocopa no deja de deparar sorpresas, y no solo en lo deportivo. El croata Miloš Asner, uno de los criminales de guerra nazis más buscados del mundo, aparece en la ciudad austríaca de Klagenfurt, donde el lunes se disputaba un partido entre Croacia y Polonia. El diario británico The Sun encontró al genocida nazi y criminal de guerra Miloš Asner, de 95 años, paseando junto con su esposa. Según asegura el diario The Sun, uno de los más leídos en el Reino Unido, las imágenes muestran al supuesto criminal y a su pareja paseando y tomando una bebida en una cafetería, donde se mezclaron con los aficionados congregados en esa ciudad para asistir al partido. Asner está buscado por la Interpol por los delitos de criminal de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Asner sería el cuarto criminal de guerra nazi más buscado del mundo según la lista del Centro de Investigación Judío Simon Wiesenthal. Afirman que, al ser preguntado por el periódico, el anciano negó los cargos imputados. De acuerdo con el tabloide, el croata, sobre el que pesa una orden europea de arresto, vive desde 2006 en Klagenfurt con su segunda esposa Edeltraud, bajo el nombre falso de Georg Asner.
Y ahora vamos con Ana para las noticias culturales. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿qué tal? Bien, gracias. Muy bonitas tus noticias. Bueno, sí, hoy sí han sido más leves. Sí. Bueno, yo también traigo Buenas algunas noticias. Cosas. Sí, buenas, todas son buenas noticias. Primero, otro evento en Madrid, como si no había suficiente esta semana. El domingo 22 a las 11 de la noche va a haber un concierto de los Balkan Beatbox en la sala Heineken. Es un grupo formado sobre todo por israelíes que hacen una música que es así una mezcla muy animada de klezmer con música gitana, balcánica y todo así. Muy divertido. Bueno, eso sí suena Hay que muy bien, ¿eh? recomendarlo, sí. Entonces eso es el domingo a las 11 de la noche en la sala Heineken en Madrid. Es por Plaza de España, me parece. Otro evento que nos espera la próxima semana en Madrid, el 25 de junio, se va a presentar un libro que patrocinó su publicación Casa Sefarad Israel. Es el libro que se llama Ravensbrück, el infierno de las mujeres. Ravensbrück era un campo en Alemania de trabajo y de exterminio donde había sobre todo mujeres. Y este libro es la recopilación de testimonios de 13 mujeres, algunas judías, pero algunas también prisioneras políticas que estaban ahí. Sí. Fue editado y escrito por Montse Armengo y Ricard Bellis, que van a estar en la presentación del libro el 25 de junio en el Centro Cultural Blanquerna, que es en la calle Alcalá 44 a las 7 de la tarde. Muy bien. Y por último, les quería contar sobre una exposición en Alemania, en el Museo de la Historia de Alemania. Rinde un homenaje al puente aéreo que salvó a Berlín en el 48 de un bloqueo soviético. Entonces, desde Estados Unidos se envió un puente aéreo que es el más largo de la historia. Se enviaron 200.000 vuelos y quien tomó las fotos para documentar toda esta salvación fue se llama Henry Ries, que fue un judío alemán que se logró por milagro escapar de Alemania en el 42. Llegó a Estados Unidos y empezó a trabajar en el New York Times, entre otros. Entonces lo mandaron como fotógrafo a su ciudad natal para poder tomar fotos. Entonces la exposición son las fotos que tomó él. Increíble. Así que sí. Pues ese es un documento histórico muy importante, sí. Sí. Y ya, eso es todo para esta semana. Pues muy bien, Ana, muchas gracias. Gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y gracias a los oyentes. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Hoy hablaremos de la tregua entre Israel y Gaza, de la visita de Sarkozy a Israel, de la labor de Blair como mediador entre israelíes y palestinos. También comentaremos la incorporación de Sagunto a la red de juderías españolas y terminaremos con la triste noticia de un ataque antisemita en París. Comenzamos. Israel reabre pasos comerciales con Gaza. Tras 72 horas de tregua con Hamás, el ejército israelí reabrió los pasos de Nahal Oz, destinado a la entrada de combustible, y Sufá, situado en el sureste de Gaza y empleado para la entrada de bienes comerciales y humanitarios. La tregua, en un principio de 6 meses, entró en vigor el jueves pasado. El domingo arrancaron los envíos de bienes de Israel a la Franja de Gaza, tal como se había acordado. Tras una demanda de los familiares del soldado israelí secuestrado Gilad Shalit,
el Tribunal Supremo decidirá hoy si prohíbe que se amplíe el transporte de bienes. Noam Shalit, padre del soldado, dijo en la noche del domingo que por orden del tribunal se reunió con Amos Gilad, un alto cargo del Ministerio de Defensa, quien le informó sobre la situación de las negociaciones con la organización terrorista Hamas para la liberación de su hijo. Shalit informará hoy al tribunal si está satisfecho con las informaciones y si retira la demanda. Los padres del soldado quieren impedir, con la demanda, que se levante el bloqueo económico a la Franja de Gaza y se reabran los pasos fronterizos mientras siga su hijo secuestrado. Shalit, como recordamos, fue secuestrado hace 2 años por terroristas palestinos bajo el mando de Hamas y trasladado a la Franja de Gaza. Su familia está muy insatisfecha con la política negociadora del primer ministro Ehud Olmert. Continuamos. Sarkozy garantiza a Israel el apoyo de Francia frente a las amenazas de Irán. El presidente francés Nicolas Sarkozy garantizó ayer ante la Knesset, el Parlamento israelí, el apoyo de Francia frente a las amenazas de Irán y su compromiso en la lucha contra el terrorismo. El mandatario francés también pidió poner fin a la colonización de los territorios palestinos y el reconocimiento de Jerusalén como capital de 2 estados para allanar el camino hacia la paz. Durante el primer discurso de un presidente galo ante el Parlamento israelí, desde la visita de François Mitterrand en 1982, Sarkozy proclamó que había venido a decir que el pueblo francés siempre estará al lado del Estado de Israel cuando su existencia sea amenazada, porque no se puede aceptar tal amenaza. Sarkozy advirtió que ningún pueblo puede vivir bajo la amenaza del terrorismo. El terrorismo no se explica, no se justifica. El terrorismo se combate y Francia está plenamente comprometida en la lucha contra el terrorismo, dijo. En la misma línea subrayó que Francia es el amigo de Israel y estará siempre al lado de Israel cuando su seguridad y su existencia se vean amenazadas, y advirtió que los que piden de manera escandalosa la destrucción de Israel encontrarán siempre a Francia enfrente. Y para evitar ambigüedades, agregó que el programa nuclear de Irán requiere una reacción de extrema firmeza de toda la comunidad internacional y que Israel debe saber que no está solo. Francia está decidido a continuar junto con sus socios una política de sanciones cada vez más dura para obligar a Irán a cumplir sus obligaciones internacionales. A continuación, dejó claro también que la seguridad de Israel no estará de verdad garantizada hasta que haya un Estado palestino independiente, moderno, democrático y viable, pero que nadie puede esperar restablecer el derecho del pueblo palestino negando el del israelí y apelando a la destrucción de Israel. Sarkozy apeló a la necesidad de detener el conflicto que enfrenta a palestinos e israelíes porque el único ganador de la violencia es el fanatismo, el fundamentalismo, el racismo y el antisemitismo. Reconoció que no puede haber paz si los palestinos no combaten ellos mismos el terrorismo. En este contexto, aseguró a israelíes y palestinos que pueden contar con Europa para ayudarles a lograr un acuerdo final, seguridad para los 2 estados, apoyo a la construcción de un Estado de Derecho palestino y apoyo económico y financiero general a la paz y al desarrollo. El empeño de Sarkozy en la lucha contra el antisemitismo en Francia, las declaraciones en favor del Estado de Israel, que el presidente francés calificó recientemente de milagro del siglo XX, mejoraron la relación con respecto a la etapa de su antecesor, Jacques Chirac, menos favorable con el gobierno israelí. Continuamos. Blair, tras un año como mediador. Tony Blair, representante del Cuarteto de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Rusia y Unión Europea, cumple un año en su labor de mediación entre israelíes y palestinos. Su misión, impulsar proyectos económicos en Cisjordania para mejorar la vida cotidiana de los palestinos, ha frustrado a los más tenaces. Blair, no obstante, se declara optimista a largo plazo y derrocha pasión en sus palabras, como el sufrimiento de los civiles ante el lanzamiento de cohetes desde Gaza y la necesidad de que el gobierno palestino cuente en Cisjordania con una policía capaz de garantizar la seguridad del Estado israelí. En una reunión con corresponsales extranjeros en sus oficinas de Jerusalén, 3 horas después de entrar en vigor la tregua en Gaza, el pasado jueves comentó que si la violencia desapareciera en Gaza, la situación cambiaría significativamente en meses.
A su juicio, no hay lugar para el injustificado optimismo ni para el deprimente pesimismo mucho más extendido. Explicó que la economía de Cisjordania está creciendo, que en el proceso político entre palestinos e israelíes se discuten los asuntos fundamentales y que hay alto el fuego en Gaza. Aunque es demasiado pronto para saber cómo resultará, cree que hay un deseo por parte de Israel de lograr la paz. Blair explica ante un enorme mapa la importancia para el desarrollo económico del desmantelamiento de un control militar israelí en la región de Jenin. Precisó que en el 2000 había una ausencia total de credibilidad hacia el proceso de paz, pero que en el último año la dinámica había cambiado. Añadió que hay que dar pasos para que la credibilidad del proceso reviva. Seguimos. Sagunto se incorpora a la red de juderías. El reconocimiento del patrimonio judío de Sagunto va a ser por fin una realidad, ya que el municipio se ha adherido a la Red Nacional de Cultura Hebrea Tarbut Sefarad, que trabaja en la promoción y en la difusión de esta arqueología. La capital del Camp de Morvedre se convierte así en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana que entra a formar parte de este proyecto, solo por detrás de Valencia. Se trata de una red de personas y colectivos cuyo objetivo es trabajar para la promoción de la cultura hebrea. Con el nombre específico de Tarbut Sagunto, la directora del Museo Casa Judía del municipio, Susana Lobato, dirigirá esta ambiciosa iniciativa que pondrá en valor la olvidada judería de la capital comarcal. Lobato ha apuntado que gracias a esta incorporación, Sagunto se sitúa dentro de uno de los movimientos culturales judíos más importantes, dado que la judería de la localidad parece la eterna olvidada. La representación de esta incorporación ha coincidido con la visita de un importante rabino de Nueva York, Rabbi Harlow, que ha llegado con su esposa para recorrer los enclaves sefardíes de la localidad. La ruta ha comenzado con las instalaciones del cementerio, que en 2009 será el único visitable de España, el Museo Epigráfico y el de la Casa Judía, la Judería, una casa sefardí medieval, así como los baños judíos, la mikvé, que están en proceso de rehabilitación. Asimismo, se les ha informado de que tanto el cementerio como los baños judíos estarán habilitados en un año. Los ilustres visitantes fueron recibidos por el concejal de Cultura Vicente Vallá, además de por el arqueólogo y la directora de Tarbut Sagunto. Harlow destacó que la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos en estas tierras es un ejemplo de tolerancia. Y para terminar, una agresión antisemita. La principal institución judía de Francia aseguró ayer que el joven que fue golpeado el sábado pasado en París por un grupo de personas cuando salía de una sinagoga fue víctima de una agresión antisemita. El adolescente de 17 años está internado en la sala de terapia intensiva de un hospital parisino. Según informaron los médicos que lo atienden, su estado continúa siendo grave, en especial luego de la fractura de cráneo sufrida en la paliza, por lo que fue inducido a una situación de coma. La policía, que detuvo a 5 menores por el hecho, discrepó con la acusación de que se trató de una agresión antisemita y aseguró que el hecho se enmarca dentro de enfrentamientos entre grupos de judíos y jóvenes de origen africano. 2 días después de lo ocurrido, el hecho continúa motivando reacciones y acusaciones de parte de las principales entidades de la comunidad judía. Una de ellas, el Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia, afirmó que el joven fue víctima de una acción violenta por ser judío. Según versiones periodísticas, el adolescente, que llevaba kipá, caminaba por la calle Petit cuando por casualidad se cruzó con una banda de 30 jóvenes de origen africano y habría sido atacado por varios de ellos. El propio presidente Nicolas Sarkozy, que se encontraba en Israel para una visita oficial, expresó su indignación profunda y llamó a combatir todas las formas de racismo y de antisemitismo. También repudiaron la agresión el primer ministro François Fillon, la ministra del Interior Micaela Alliot-Marie y la ministra de Justicia Rashida Dati. Todos hablan de una agresión racista. En tanto, representantes de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia y de la Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo destacaron que el parque de Butte-Chaumont, en el distrito 19, cerca de donde ocurrió la agresión, es escenario acostumbrado de peleas entre grupos de jóvenes de la comunidad judía y de origen africano.
Y ahora vamos con las noticias culturales de la mano de Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sara, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Pues mira, tú estabas hablando de Sagunto y tengo una noticia relevante porque, bueno, los que nos estaban escuchando los últimos meses seguramente se dieron cuenta que en León hubo una cantidad impresionante de eventos culturales relacionados con el judaísmo porque estuvo 6 meses como la presidencia de la red de juderías de España, y eso se va a terminar el 30 de junio. Va a ceder la presidencia a Oviedo, en Asturias, entonces no dudo en que los próximos meses vamos a tener muchísimas actividades en Oviedo. Y nos vamos a despedir de León de una cosa que salió ahora que hicieron ahí muy curiosa. Dicen que está basado en que muchos de los judíos, cuando fueron expulsados de España, se llevaron las llaves de sus casas porque pensaron que eso era algo temporal y que en un rato van a volver, ¿no? Entonces, en memoria a estas llaves y en que Sefarad sí es y hasta hoy puede ser casa de judíos, hicieron una serie de llaves de chocolate, así como hay así como un paquete especial que se va a vender en muchos lugares y va a ser como un regalo oficial del Ayuntamiento de León. Qué unas bonito llaves y qué de chocolate, así que encima dice abre las puertas, ¿no? Que está de una canción sefardí. Sí, muy bonito, muy dulce. Y bueno, seguimos con una noticia sobre la Capilla Sixtina. Una cosa curiosa que salió este fin de semana. Se trata de Roy Doliner, que es un artista judío de Estados Unidos, y Benjamin Blech, que es un profesor de Talmud de Nueva York. Acaban de publicar un libro que se llama Los secretos de la Sixtina. Y hacen pues todo un análisis bajo la luz de la Kabbalah, de los dibujos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Entonces dicen, por ejemplo, que la idea es que muchos de las personas que aparecen ahí, la forma de su cuerpo es la forma de una letra en hebreo que siempre significa algo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, que David, el rey, antes de que fuera rey, cuando estaba a punto de matar a Goliat, está en una forma que parece una gimel, que es la primera letra de Gvurah, que es como heroísmo y que eso simboliza a David. Y bueno, así hay muchos ejemplos. Entonces, bueno, una cosa curiosa de la Kabbalah en la obra de Miguel Ángel. Bueno, luego te hace pensar que seguramente si te pones a buscar eso en las obras de arte, vas a encontrar muchísimas letras en hebreo. O sea, yo las veo por todas partes. Entonces, yo no sé si realmente Miguel Ángel estuvo así era tan cabalista, pero bueno, me parece interesante de todos modos. Sí, desde luego es entretenido. Y por último, también los que están escuchando las noticias saben que últimamente salieron muchísimas noticias sobre Amy Winehouse, y normalmente tristes, porque la última, sí, que está en el hospital, o que sube al escenario totalmente borracha y no logra cantar ni una nota, y bueno, las drogas y una serie de problemas. Y bueno, la buena noticia es que si es que se recupera y sale del hospital, el 4 de julio se supone que va a tener un concierto en Madrid, que tengo que admitir que no sé exactamente dónde, en qué sala, pero lo voy a averiguar y les voy a decir que y si se confirma que efectivamente viene, entonces les vamos a contar también dónde va a ser. Pero bueno, ya... Pues ojalá se recupere, porque es una magnífica cantante. Se recupere y que no se emborrache antes de subir al escenario para que podamos disfrutar de cómo canta tan bonito. Sí. Pues muy bien. Buenas noticias. Sí. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Gracias a nuestros oyentes y bueno, hasta mañana.